Tomando otro sorbo de su bebida, la sonrisa de Caleb se ensanchó. $2 millones si puedes casarte con ella y mantenerla en tu mundo durante 6 meses, te pagaré sin trucos, sin contratos, solo que demuestres tu punto. Los otros en la mesa intercambiaron miradas divertidas, ya entretenidos por el mero pensamiento de Lucas, intentando un desafío tan ridículo. Lucas se rió entre dientes. $2 millones es calderilla para mí. Caleb se encogió de hombros, y luego no lo hagas por el dinero, hazlo para demostrar tu razón. Que cualquiera puede ser comprado, formado y moldeado. Lucas dejó su bebida considerándolo por un momento. No se trataba del dinero, Caleb tenía razón en eso, se trataba de orgullo, sobre demostrar un punto, sobre ganar como siempre lo hacía. Dot finalmente sonrió levantando su vaso en un brindis silencioso. Bien, prepara la cuenta, Caleb, porque voy a ganar. La risa en la mesa se hizo más fuerte, y la noche continuó, pero en el fondo Lucas sintió un destello de algo nuevo, emoción. Esto era diferente de sus juegos habituales, era un desafío y Lucas Montgomery nunca perdía un desafío. Lucas Montgomery no perdía el tiempo. Una vez que se había propuesto algo, a la mañana siguiente le pidió a su asistente que compilara una lista de lugares donde podría encontrar una mujer que cumpliera con los requisitos de Beth. Tenía que ser alguien completamente fuera de su mundo, sin conexiones sociales, sin ambiciones de riqueza y, lo más importante, alguien que no se dejara influenciar por su dinero y poder. Ella necesitaba hacer un desafío. Su asistente, una mujer inteligente llamada Evelyn, era escéptica pero profesional. Le entregó una lista de ubicaciones: centros comunitarios, pequeños restaurantes, tiendas de comestibles locales y vecindarios de clase. Si te tomas esto en serio, tendrás que ir a algún lugar que no atienda a gente como tú, dijo Dry. Lucas sonrió. Ese es el punto. Esa noche dio un paseo por una parte de la ciudad que rara vez visitaba. Las calles estaban llenas de viejos edificios de ladrillo, tiendas de esquina y modestos apartamentos. El auto deportivo de lujo que conducía se sentía fuera de lugar aquí, atrayendo miradas de peatones, pero Lucas apenas se dio cuenta. Notó que estaba en una misión. Mientras disminuía la velocidad cerca de un pequeño centro comunitario, su atención fue captada por una mujer afuera. Estaba ayudando a un hombre mayor a subir a una camioneta, ajustando cuidadosamente su cinturón de seguridad mientras le hablaba con una voz cálida y tranquilizadora. Tenía voz corta, cabello negro rizado, piel morena oscura, que brillaba bajo las luces de la calle, y una figura delgada. Su ropa eran jeans simples, y una camiseta descolorida con el nombre del centro impreso en el frente. Nada en su apariencia hablaba de riqueza o estatus, pero había algo más, una presencia. Lucas la observó mientras saludaba al anciano, mientras la camioneta se alejaba, y luego se volvió hacia el edificio. La forma en que se comportaba lo intrigaba, fuerte pero no endurecida, gentil pero no ingenua. Ella era exactamente lo que estaba buscando. Lucas aparcó su coche y salió ajustando las mangas de su camisa a medida. Mientras se acercaba a la entrada, miró hacia el cartel descascarado Hope Haven Community Center. Dentro del edificio era modesto, lleno de sonidos de charlas y actividades. Los voluntarios clasificaban la ropa donada, servían comida y ayudaban a los visitantes con él. Papeleo. El aire olía a pan caliente y café, el ambiente vibrante a pesar de las paredes desgastadas, y luego la vio de nuevo. Estaba en la parte de atrás de la habitación, agachada para hablar con una niña que agarraba un conejo de peluche hecho jirones. La niña parecía insegura y la mujer Ava, mientras se leía su etiqueta con su nombre, le ofreció una suave sonrisa, gentilmente tocando la nariz del conejo, antes de entregarle a la niña un conjunto limpio de ropa. Lucas se sintió un poco extraño por un momento, solo un breve. Se sintió completamente fuera de lugar. Luego dejó el pensamiento a un lado y siguió adelante. Disculpe, me dijo suavemente. Ava levantó la vista, sus profundos ojos marrones encontrándose con los de él. No hubo ningún destello de reconocimiento, ningún ojo muy abierto o expresión de impresión, solo curiosidad. Tranquila, ¿puedo ayudarte?, preguntó. Lucas mostró su sonrisa más encantadora. Solo estaba de paso y vi este lugar, decidí echar un vistazo dentro. Ava lo estudió por un momento, claramente no estaba convencido. La gente no suele pasar por aquí con un traje como ese. Lucas se rió entre dientes. Fair point, tal vez estoy buscando hacer algo diferente, involucrarse. Ella levantó una ceja. ¿Quieres ofrecerte voluntario? El escepticismo en su voz era obvio. Lucas jugó junto. ¿Por qué no tengo recursos, conexiones? Tal vez pueda ayudar. Ava se puso de pie, cruzando los brazos. Realmente no necesitamos dinero, lo que necesitamos es tiempo y esfuerzo, gente a la que realmente le importe algo. La forma en que lo dijo, la forma en que lo miró, no con admiración, sino con un desafío silencioso, hizo que su confianza habitual flaqueara por un segundo. ¿Puedo dar eso también?, dijo suavemente. Ava lo estudió como si tratara de decidir si valía la pena la molestia. Luego finalmente suspiró. Bien, vuelve mañana, veremos si realmente lo dices en serio. Lucas sonrió. Estaré aquí, pero cuando se dio la vuelta para irse, la miró al ver la forma en que rápidamente volvió su atención a su trabajo, como si no fuera más que otro visitante que podría no regresar. No estaba acostumbrado a que lo despidieran tan fácilmente, y eso lo hizo aún más decidido. Lucas regresó, llegó con jeans y una camisa casual, lejos de su aspecto pulido habitual. No era ingenuo, sabía que se destacaba de todos modos. Pero esta vez estaba decidido a observar a Ava para entender qué la hacía tan diferente de las mujeres que solía encontrar. Ava apenas lo reconoció cuando entró, entregándole un portapapeles con una lista de tareas. Ya que eres nuevo, empezarás simple SOR y donaciones, dijo. Lucas arqueó una ceja. No Grand Tour,
sin trato especial. Sonrió. No a menos que te lo ganes. Le gustó eso. A medida que avanzaba el día, Lucas se encontró observando más de lo que participaba la gente. Confiaba. Ava acudía a ella con sus problemas. Ella siempre escuchaba, siempre tenía una palabra amable o una solución. Ella no solo estaba jugando un papel, a ella le importaba y no tenía sentido para él. En un momento una mujer se acercó a Ava luciendo preocupada. Ava, necesito hablar contigo. Ava la guió a un rincón tranquilo y Lucas, fingiendo trabajar, escuchó su conversación. Tuve otro episodio. La mujer susurró, la quimio no está funcionando como antes. O Lucas se quedó quieto. Quimo, apretó la mano de la mujer. Lo resolveremos. Siempre lo hacemos. Lucas observó mientras Ava ofrecía palabras de consuelo, pero algo en su expresión cambió. Solo por un segundo hubo un destello de algo, miedo, dolor, algo que rápidamente enterró debajo de su cálido exterior, y de repente hizo clic. Ava no solo estaba ayudando a una mujer enferma, ella también estaba enferma. Lucas sintió una extraña sensación en su pecho, algo entre curiosidad e inquietud. Había elegido a Ava porque estaba un desafío, porque no se dejaba influenciar fácilmente. Había pensado que su enfermedad haría las cosas más fáciles. Ahora que estaba allí mirándola, no estaba tan seguro. Por primera vez tuvo el inquietante pensamiento de que tal vez, solo tal vez, esta apuesta no sería tan simple como había esperado. Lucas Montgomery siempre había creído que el mundo funcionaba en un arco superior claro, aquellos que tenían poder y aquellos que estaban por debajo de ellos. Los fuertes dominaban, los débiles se quedaban atrás. Así fue como había construido su imperio, como había escalado a la cima sin mirar atrás, a quien pisoteaba en el camino. Pero aquí, en este deteriorado centro comunitario, rodeado de personas que no tenían nada, estaba empezando a ver un mundo que no encajaba con su narrativa. Seguía apareciendo. Al principio era por obligación, una parte del juego que estaba jugando, la apuesta que tenía la intención de ganar. Se ofreció como voluntario cuando Ava se lo pidió, moviendo cajas, repartiendo comida y fingiendo que le importaba. Pero a medida que los días se convertían en semanas, sucedió algo extraño. Empezó a escuchar, empezó a notar que Ava lo trataba de la misma manera que trataba al hombre sin hogar, que venía todas las mañanas a por una comida caliente, o a la madre soltera que necesitaba un lugar seguro para su hijo. Ella no lo adulaba, no intentaba impresionarlo, no actuaba como si su presencia fuera algo especial para ella. Él era solo otro par de manos para ayudar, y eso lo irritaba e intrigaba a la vez. Estaba acostumbrado a la admiración, acostumbrado a que lo trataran como si estuviera por encima de los demás, pero aquí en el mundo de Ava su dinero, su reputación, su estatus, no significaba nada. Una tarde se encontró sentado en la sala de descanso mirando a Ava mientras limpiaba después de un largo día de trabajo. Se veía exhausta, pero no había rastro de amargura en su expresión. En todo caso parecía contenta. Eso lo confundía. Sabía que se estaba muriendo, tenía tiempo limitado, pero gastaba su energía cuidando a personas que no tenían nada que ofrecerle a cambio. No tenía sentido. Nunca bajas la velocidad, comentó viéndola limpiar los mostradores. Ella lo miró, diversión parpadeando en sus ojos. Y nunca haces nada del trabajo real, sonrió. Eso no es verdad. Hoy llevé cajas durante 10 minutos antes de que te distrajeras con tu teléfono. Lucas se rió entre dientes, pero había algo en la forma en que le hablaba que lo hacía querer hacerlo mejor, para demostrar que no era solo otro multimillonario malcriado jugando a fingir que no podía recordar la última vez que alguien lo había desafiado. Así los días continuaron y Lucas se encontró más atraído por el mundo de Ava. Vio la forma en que la gente gravitaba hacia ella, la forma en que tenía una habilidad natural para hacer que las personas se sintieran vistas y valoradas. La vio consolar a una anciana que había perdido su hogar, sentarse con un adolescente que no tenía otro lugar a donde ir, reír con una niña que había pasado por más dificultades que la mayoría de los adultos. Era un mundo donde la amabilidad no era una actuación, donde las personas se apoyaban entre sí porque no tenían otra opción. Una noche, después de que la mayoría de los voluntarios se habían ido, Lucas se encontró caminando con Ava por el silencio calles cerca del centro. Se movía por el vecindario como si perteneciera allí, saludando a la gente por su nombre, deteniéndose para preguntar por sus familias, sus luchas. Podrías estar haciendo cualquier cosa con tu tiempo, dijo metiendo las manos en los bolsillos. ¿Por qué esto? Ava lo miró de reojo. ¿Por qué no esto? Podrías estar viajando, viendo el mundo, haciendo cosas por ti mismo. Una suave sonrisa tocó sus labios. Eso no es lo que me importa. La gente importa, haciendo una diferencia, incluso si son cosas pequeñas. Él no entendía eso, o tal vez simplemente no quería. Había pasado su vida persiguiendo cosas, dinero, poder, admiración. Había construido muros tan altos que nada podía tocarlo, pero Ava era diferente. No tenía miedo de la conexión, del sentimiento de cariño. Mientras caminaban notó el ligero tirón en su paso, la forma en que se frotaba el brazo como si tratara de ocultar la incomodidad. Sabía que estaba sufriendo. Sabía que su cuerpo le estaba fallando poco a poco, y sin embargo nunca se quejaba, nunca dejaba que la frenara. Cuanto más tiempo pasaba con ella, más inquieto se ponía. Al principio había sido fácil pensar en ella como otra parte del murciélago, otro rompecabezas para resolver, pero ahora él no estaba seguro de lo que estaba tratando de demostrar. Se encontró queriendo estar cerca de ella, no por el desafío, sino porque había algo en ella que hacía que el mundo se sintiera diferente. No le gustaba esa sensación. Se dijo a sí mismo que era solo curiosidad, que estaba intrigado porque ella no se parecía a ninguna mujer que hubiera conocido, pero en el fondo, una parte tranquila de él susurró que era más que eso, que tal vez, solo tal vez, estaba comenzando a verla como algo más que una apuesta, y eso lo aterrorizó por primera vez en su vida.
Lucas Montgomery no estaba seguro de si tenía el control. Lucas se encontró regresando al centro comunitario, incluso cuando no tenía que hacerlo al principio, se dijo a sí mismo que todavía era parte del juego, tenía un papel que desempeñar y para ganar esta apuesta tenía que ser convincente, pero cuanto más tiempo pasaba allí, más se daba cuenta de que su razón se estaba volviendo menos clara. El mundo de Ava no se parecía a nada que hubiera conocido, a la gente no le importaba su apellido, su cuenta bancaria o el poder que ejercía en las salas de juntas, solo les importaba lo que estaba dispuesto a dar de sí mismo y por primera vez en su vida. No estaba seguro de tener algo real que ofrecer. Cuanto más observaba a Ava, más cuestionaba todo lo que alguna vez había creído sobre la fuerza y el éxito. Ella se estaba muriendo, él lo había sabido desde el principio, pero ella se negó a dejar que eso la definiera, no se detuvo en lo que estaba perdiendo, no perdió el tiempo sintiéndose mal por sí misma, en cambio, dedicó lo que le quedaba de vida a ayudar a los demás, como si asegurarse de que su tiempo aquí, por corto que fuera, significara algo. Eso era lo que no tenía sentido para él. Una tarde, mientras limpiaban después de un evento en el centro, la sorprendió frotándose la muñeca nuevamente, haciendo una mueca de dolor levemente mientras apilaba una pila de libros donados en un estante. Lo había notado antes de los momentos sutiles en los que el dolor cruzó por su rostro antes de que se obligara a seguir moviéndose. Esta vez no podía ignorarlo. Deberías sentarte, dijo mirándola de cerca. Ella negó con la cabeza forzando una sonrisa. Estoy bien. Tú no estás bien, él respondió. Nunca te detienes, incluso cuando deberías. Ella exhaló lentamente. Lo miró como si estuviera decidiendo si quería dejarlo entrar. Si me detengo, se sentirá real. Admitió suavemente. Y no quiero perder el tiempo que me queda pensando en lo que no puedo cambiar. Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Ella habló sobre la muerte con una facilidad que lo desconcertó, como si ya hubiera hecho las paces con eso mientras él todavía luchaba por aceptar el hecho de que ella se estaba alejando día a día. Quería decir algo para argumentar que ella debería estar luchando, que debería estar haciendo todo lo que estuviera en su poder para aferrarse a la vida, pero esa era la diferencia entre ellos. Ella ya había descubierto lo que realmente importaba. Él era el que todavía estaba perdido. Más tarde esa noche se encontró sentado solo en su pantoque mirando el brillante horizonte de la ciudad. Este era su mundo. Torres de cristal que se extendían hacia el cielo. Autos corriendo por calles interminables. Gente persiguiendo más riqueza, más poder, más distracciones. Siempre había sido así, sido suficiente para él, pero ahora después de todo lo que había visto, después de todo lo que Ava le había mostrado, se sentía vacío por primera vez. Se preguntó si había pasado toda su vida persiguiendo las cosas equivocadas. Al día siguiente, en el centro, llegó antes de lo habitual. Había pasado la mañana leyendo sobre la condición de Ava, investigando tratamientos, buscando soluciones. Tenía los medios para conseguirle la mejor atención médica del mundo, para volarla a cualquier hospital, para pagar cualquier medicamento experimental. No era demasiado tarde, no podía ser cuando la encontró sentada en una de las mesas clasificando una pila de papeles. Se sentó frente a ella y empujó una carpeta hacia ella. Ella la miró, y luego a él, cejas fruncidas en confusión. ¿Qué es esto?, preguntó. Opciones. Él dijo simplemente doctores, hospitales, los mejores especialistas del país. Hice algunas llamadas. ¿Podrías empezar el tratamiento inmediatamente? Lo miró fijamente durante un largo momento, y luego cerró lentamente la carpeta sin siquiera mirar dentro. Lucas, no. Él interrumpió. No digas que no todavía, solo piénsalo. No tienes que aceptar nada hoy, pero no te rindas, suspiró, su expresión ilegible. No me rendiré. Solo ella vaciló buscando las palabras adecuadas. No quiero que mi vida se convierta en una lucha contra algo que no puedo ganar. No quiero pasar mis últimos días en hospitales conectados a máquinas, cuando podría estar aquí haciendo algo que importa. La ira estalló en su pecho, inesperada y cruda. Así que simplemente vas a dejar que suceda. Se estiró sobre la mesa apoyando su mano suavemente sobre la de él. Voy a vivir, Lucas, tanto como pueda. Voy a vivir de la manera que quiero, y cuando sea el momento lo dejaré ir, sabiendo que no desperdicié un segundo. Su toque era cálido, lo conectaba a tierra de una manera que nada antes lo había hecho. Quería discutir para convencerla de que todavía había una oportunidad, pero en el fondo sabía que Ava ya había tomado su decisión, y nada de lo que dijera la cambiaría. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando al techo, no podía dejar de pensar en ella, sobre la forma en que veía el mundo, la forma en que hacía que cada momento contara, y por primera vez se dio cuenta de que esto ya no se trataba solo de la apuesta. No solo quería ganar, quería entenderla, quería saber por qué podía aceptar la muerte con tanta paz, mientras que él, con todo su poder y riqueza, nunca se había sentido más asustado. Lucas nunca había conocido el amor, no el amor real. Sus relaciones pasadas habían sido transaccionales, construidas sobre el beneficio mutuo, el poder y el estatus. Las mujeres lo querían por su riqueza y él las quería por su belleza, su admiración, su voluntad de encajar en la vida que había construido. Pero con Ava era diferente. A ella no le importaba su dinero, su poder o su persona cuidadosamente construida. Lo veía no como el multimillonario, no como el CEO, sino como el hombre de bajo y
Eso lo aterrorizaba más que nada. Pasaron los días y Lucas se sintió cada vez más atraído por ella, no solo por la apuesta, no solo porque era un desafío, sino porque lo hacía sentir algo que nunca había sentido antes. Cada momento con ella era real, la forma en que se reía con la gente en el centro, la forma en que consolaba a un niño sin dudarlo. La forma en que conoció al mundo con una amabilidad inquebrantable a pesar de saber que su tiempo se estaba acabando. Él no lo entendía, pero quería hacerlo una noche mientras caminaban por las calles tranquilas después de cerrar el centro. Finalmente expresó la pregunta que lo había estado atormentando. Ava, ¿no tienes miedo? Ella lo miró sorprendida de qué de morir. Ava se quedó en silencio por un momento y luego exhaló suavemente. Solía ser, ella admitió, cuando me diagnosticaron por primera vez estaba enojada. Seguí pensando por qué ahora tenía tantos planes, tantas cosas que quería hacer, y luego me di cuenta de algo. Lucas la observó esperando. Estaba pasando todo mi tiempo teniendo miedo del futuro en lugar de vivir en el presente. Ella dejó de caminar y se volvió hacia él. Todos morimos, Lucas, algunos antes que otros. Lo único que importa es lo que hacemos con el tiempo que tenemos. Quería decirle que no era justo que ella tuviera más tiempo, que debería estar luchando, pero sabía que ella ya había hecho las paces con eso, había aceptado algo que él, a pesar de todo su control sobre la vida, no podía. Esa noche, mientras yacía despierto en la cama, se dio cuenta de algo aterrador. La amaba. No era solo la fascinación, no era solo intriga, era amor, un amor real, profundo y aterrador, del tipo que lo hacía querer un protector que la abrazara para desafiar de alguna manera lo inevitable y mantenerla con él para siempre. Al día siguiente hizo algo impulsivo, la llevó a uno de los mejores restaurantes de la ciudad, un lugar donde se reunía la élite, donde cada plato estaba elaborado meticulosamente, donde el aire en sí parecía zumbar con exclusividad. Quería mostrarle su mundo para hacerle ver que podía ser parte de él, pero mientras estaban sentados en la mesa iluminada con velas, viendo a los camareros servirles vino caro, vio algo en sus ojos, no exactamente incomodidad, sino desapego. Esta no eres tú, dijo dejando suavemente su copa. Lucas frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con este mundo, la riqueza, el lujo? Sé que es tuyo, pero no es mío y nunca lo será. Apretó la mandíbula, pero podría serlo. Ava sonrió y fue la sonrisa más triste que jamás había visto. Lucas, no quiero pasar el tiempo que me queda fingiendo ser alguien que no soy. Miró su corazón latiendo con fuerza, sintiendo una frustración que no podía. Puso en palabras que quería que ella encajara en su vida, quería mantenerla en su mundo, quería que ella viera que no tenía que simplemente aceptar las cosas como eran, pero luego se dio cuenta de que ella no necesitaba cambiar. Él fue quien lo hizo esa noche. En lugar de llevarla de regreso a su pequeño apartamento, los condujo fuera de la ciudad al campo donde las estrellas se extendían interminablemente a través del cielo. Se sentaron en el capó de su auto mirando el mundo en silencio. Te amo, dijo finalmente. Las palabras se sintieron extrañas en su lengua, desconocidas, pero innegablemente verdaderas. Ava se volvió hacia él, ojos suaves. Lucas, no digas nada, murmuró, solo déjame tener este momento. Ella alcanzó su mano entrelazando sus dedos con los de él. Se sentaron allí en el silencio, el único sonido el susurro distante de los árboles, el latido constante de sus corazones. Por primera vez en su vida, Lucas Montgomery no sentía que tuviera que ganar. Ya había encontrado lo que nunca supo que estaba buscando. Luke nunca se había sentido más seguro de nada en su vida. Amaba a Ava, y por primera vez el amor no era una transacción, no se trataba de poder o estatus, era crudo, sin filtrar, aterrador. Él quería darle el mundo, quería luchar contra el cruel destino que la había alejado de él, pero no importaba cuánto intentara convencerse de que el amor podía ser suficiente, la verdad era inevitable. Ava se estaba alejando, era buena ocultándolo, pero él notaba la forma en que su energía menguaba más rápido cada día, la forma en que sus manos temblaban levemente cuando pensaba que nadie le estaba mirando, el peso que estaba perdiendo a pesar de tratar de actuar como si nada hubiera cambiado. Él lo vio todo y lo llenó de una desesperación que no podía contener. Una noche tras otro largo día en el centro la confrontó. Necesitas tratamiento, Ava, dijo, su voz tensa, sus manos agarrando el borde de la mesa entre ellos. Puedo llevarte a los mejores hospitales, puedo volarte a cualquier parte del mundo, solo déjame ayudarte. Lo miró con esos ojos tranquilos y firmes, los que contenían más sabiduría de la que él creía posible. Ella ya hizo las paces con su destino, él no lo había hecho. Lucas, dijo suavemente extendiendo la mano para tocar su mano. No tengo miedo. Bueno, sí lo tengo, espetó apartando su mano. Se pasó una mano frustrada por el cabello paseando por la habitación. Puedo arreglar esto, Ava, solo tienes que dejarme, suspiró, una pequeña sonrisa triste tocando sus labios. No todo se puede arreglar. Odiaba esa respuesta, odiaba la aceptación en su voz, la forma en que estaba dispuesta a dejar ir cuando él no había pasado toda su vida doblando el mundo a su voluntad, haciendo que las cosas sucedieran a través de la fuerza pura, pero esto era lo único que no podía controlar y eso lo aterrorizaba. El miedo construido dentro de él, una frustración que no podía contener, y en un momento de debilidad, de ira, dijo las palabras que nunca podría retractarse. Es por eso que accediste a estar conmigo, porque sabías que no tenías que quedarte, porque era fácil saber que no estaría cerca el tiempo suficiente para que importara. El momento en que las palabras salieron de su boca supo que había destrozado algo. La expresión de Ava no cambió al principio,
pero la luz en sus ojos se atenuó y eso dolió más que si le hubiera gritado. Puso sus manos en su regazo exhalando lentamente. Eso no es justo, dijo en voz baja. Lucas se sintió enfermo, había pasado toda su vida manteniendo a la gente a distancia, nunca permitiéndose ser vulnerable, y ahora que lo era estaba destruyendo lo único que más le importaba. No quise decir sí lo hiciste, interrumpió poniéndose de pie. No parecía enojada, eso habría sido más fácil, en cambio parecía decepcionada y eso fue mucho peor. Lucas la alcanzó pero ella dio un paso atrás. Ava, por favor, sacudió la cabeza. Necesito tiempo, Lucas, y luego se fue. Los siguientes días fueron los más largos de su vida. Ava no vino al centro, no respondió a sus llamadas, esperó fuera de su apartamento, pero ella nunca abrió la puerta. Nunca se había sentido tan impotente antes, nunca le había importado lo suficiente como para sentir este tipo de dolor. Había construido toda su vida en el control, pero ahora no tenía ninguno. Entonces, justo cuando estaba a punto de ir con ella una última vez, Caleb apareció. Lucas casi se había olvidado del murciélago, ahora se sentía irrelevante, algo que deseaba que nunca hubiera existido, pero Caleb, siempre el oportunista, nunca lo olvidó. Bueno, Caleb dijo con una sonrisa entrando en la oficina de Lucas como si fuera el dueño del lugar. Escuché que las cosas se han complicado. Lucas lo fulminó con la mirada exhausto. Sal, relájate, dijo Caleb acomodándose en la silla frente a él, solo estoy aquí para ver cómo va nuestro pequeño experimento. Lucas apretó los puños. No es un juego, Caleb. Caleb se rió entre dientes. Oh, pero lo fue. No me digas que realmente sentiste que te enamoraste de ella. Lucas no respondió. No necesitaba hacerlo. Caleb podía verlo en su rostro, y la forma en que su mandíbula estaba apretada y la forma en que sus ojos estaban más oscuros de lo habitual. Oh, esto no tiene precio. Caleb se rió. Realmente quedaste atrapado en tu propio truco. Lucas sintió que algo se rompía dentro de él. Se lanzó hacia adelante, agarrando el cuello de Caleb, su voz baja y peligrosa. Cállate, pero Caleb no se intimidó. En todo caso parecía divertido. Me pregunto qué diría si supiera la verdad. Lucas se congeló. Un resfriado, una sensación de hundimiento se extendió por su pecho. Caleb sonrió. No se lo has dicho, ¿verdad? Lucas tragó saliva. Oh, hombre, Caleb dijo sacudiendo la cabeza, y aquí pensé que finalmente estabas tomando conciencia. Supongo que no. Lucas lo soltó y dio un paso atrás, pasándose una mano temblorosa por la cara. Dile que no le digas que no importa, dijo Caleb, ajustándose el cuello, pero de una forma u otra se enterará, y cuando lo haga bien. Se encogió de hombros. Supongo que veremos qué tan real es tu pequeña historia de amor, y con eso salió dejando a Lucas solo en el sofocante silencio de sus propios pensamientos. Allá se estaba alejando de él, y ahora sabía que estaba a punto de perderla por completo. Lucas siempre había creído que el dinero podía resolver cualquier cosa. Los problemas eran solo obstáculos esperando ser arrasados por la influencia del poder o la pura determinación. Pero ahora, mientras estaba afuera del apartamento de A, con las manos apretadas en puños, se dio cuenta de que había algunas cosas que el dinero no podía arreglar. Algunas cosas, una vez rotas, nunca podrían volver a estar completas. Ava todavía no respondía a sus llamadas. Habían pasado días desde que ella se había alejado de él, y había pasado cada momento despierto tratando de pensar en una manera de arreglar las cosas, pero nada parecía suficiente, no después de lo que había dicho, no después de la forma en que la había lastimado. Luego llegó el momento que había estado temiendo. Había estado sentado en su auto estacionado al otro lado de la calle de su departamento, debatiendo si tenía derecho a subir y tocar de nuevo cuando la vio. Ella estaba saliendo a la acera vestida con un suéter simple y jeans. Su rostro estaba más pálido de lo habitual. Su cuerpo lucía aún más delgado que antes, pero no estaba sola. Caleb estaba de pie junto a ella, apoyado casualmente contra un poste de luz. Una sonrisa cómplice jugando en sus labios. Lucas sintió que se le hundía el estómago. El rostro de Aa era ilegible mientras escuchaba lo que Caleb estaba diciendo. Sus brazos se cruzaron firmemente sobre su pecho, pero luego, como si sintiera la presencia de Lucas, giró la cabeza y se encontró con su mirada al otro lado de la calle. En ese instante, él supo que ella lo sabía todo. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera alcanzarlo. Abrió la puerta del auto y caminó hacia ellos. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Ava no se movió, solo se quedó allí mirándolo. Su expresión era desgarradoramente tranquila. Caleb se giró cuando Lucas se acercó sonriendo. Bueno, correcto, Lucas apenas lo escuchó. Toda su atención estaba en Ava. Ella levantó una mano deteniéndolo a mitad de la oración. No, la frialdad en su voz era como una bofetada en la cara. Se volvió hacia Caleb. ¿Puedes irte ahora? Caleb sonrió claramente satisfecho de sí mismo. Oh, creo que lo haré. Esto es demasiado bueno para perdérselo. Ava ni siquiera lo miró. Dije vete. Caleb soltó una risita sacudiendo la cabeza. No eres divertido. Le dio una palmada en el hombro a Lucas mientras pasaba buena
Suerte explicando esto, amigo. Lucas apenas se dio cuenta de que se iba, seguía mirando a Ava sintiendo el peso de todo lo que acababa de pasar presionándolo como una avalancha. Ava, puedo explicarlo, dijo su voz tensa por la desesperación. Ella sacudió la cabeza, sus ojos brillando, era algo que no podía soportar nombrar. No hay nada que explicar, Lucas, lo sé todo. Tragó fuerte. No fue lo que piensas, sí empezó como una apuesta, pero te digo que ella interrumpió. Te enamoraste de mí, cambiaste, te diste cuenta de que yo era más que un juego. Su voz no se elevó, no vaciló, pero cada palabra se sentía como un cuchillo que lo cortaba y acababa con él. Sí, dijo con voz burlona, eso es exactamente lo que pasó. Ava exhaló mirando hacia otro lado por un momento antes de sacudir la cabeza, y como sé que eso no es solo otra mentira. Lucas sintió que algo dentro de él se rompía, había pasado su vida siendo intocable, inquebrantable, inmune a las emociones, pero ahora de pie frente a Ava mirándola, mirarlo como si fuera un extraño, sintió que se estaba desmoronando. No sé cómo demostrártelo, admitió su voz áspera, pero te amo, Ava, y eso nunca fue una mentira. Cerró los ojos por un momento y cuando los abrió estaban llenos de algo que se parecía muchísimo al dolor. Te creo, dijo en voz baja, pero eso no cambia nada, nada. Lucas sintió que el mundo se inclinaba. Ava, por favor, sacudió la cabeza. Todo este tiempo pensé que estaba eligiendo estar con alguien que me viera por lo que era, pero tú, se tragó su voz vacilante, por primera vez me elegiste por un juego, por algún desafío enfermizo entre tú y tus amigos. No sabía que se convertiría en esto, susurró. No lo hice. Silencio estirado entre ellos. Lucas quería alcanzarla para hacerle ver que él era diferente, ahora que ella lo había cambiado de maneras que él nunca pensó que fueran posibles. Pero ella ya estaba dando un paso atrás, ya estaba cerrando la distancia entre ellos. No puedo hacer esto, Lucas, dijo, que no tengo tiempo que perder en mentiras. Quería decirle que no era un desperdicio, que los últimos meses habían sido la única vez en su vida que se había sentido real, pero las palabras se atascaron en su garganta, inútiles. Ava se dio la vuelta y se alejó y Lucas la dejó ir. Los días que siguieron fueron un borrón. Dejó de ir a trabajar, dejó de responder llamadas, pasó horas mirando el techo de su ático, su mente repitiendo cada momento con ella, tratando de averiguar dónde había salido todo mal, pero en el fondo sabía que él había sido el que lo había destruido. Entonces llegó la llamada telefónica, era Evelyn, su asistente, su voz era inusualmente tranquila, vacilante de una manera que nunca antes había escuchado. Lucas, dijo que tenías que venir al hospital. El mundo se quedó quieto, agarró el teléfono con más fuerza. ¿Qué es, Ava? Una pausa, se derrumbó. Lucas no recordaba haber conducido, no recordaba haber corrido por el hospital, pasillos empujando a la gente, exigir saber dónde estaba todo lo que conocía. Era la sensación de vacío en su pecho. Cuando finalmente la encontró estaba acostada en una cama de hospital, su piel demasiado pálida, su cuerpo demasiado quieto. Las máquinas pitaron suavemente a su lado, una vía intravenosa corriendo por su brazo, se hundió en la silla a su lado, sus manos temblaban mientras alcanzaba las de ella. Ava susurró, sus ojos se abrieron y por un momento vieron suavizado. Lucas tragó fuerte, estoy aquí. Ella exhaló, sus dedos débilmente curvados alrededor de los suyos. No tienes que estar, él negó con la cabeza con fiereza. Si lo hago. Ava le dio una pequeña sonrisa cansada. Finalmente aprendiste a quedarte. Lucas sintió que se le cerraba la garganta. No voy a ir a ninguna parte. Ella le apretó la mano, pero él ya podía sentirla alejarse y esta vez no había nada que pudiera hacer para detenerla. Se había ido de luto. Lucas no lloró, no habló, solo se sentó allí sosteniendo su mano, mucho después de que las máquinas se hubieran quedado en silencio, mucho después de que los médicos hubieran intervino, mucho después de que el mundo se hubiera convertido en algo irreconocible. La mujer que amaba se había ido y, por primera vez en su vida, Lucas Montgomery había perdido algo que nunca podría recuperar. Lucas siempre había creído que el dolor era algo que podía controlarse, compartimentado, metido en una caja y encerrado donde no pudiera tocarlo. Había pasado toda su vida dominando el arte del desapego para mantener sus emociones a una distancia segura, pero en los días posteriores a la muerte de A se dio cuenta de que el dolor no funcionaba así, no era ordenado ni lógico ni algo que pudiera arreglar con dinero o poder, era una cosa viva que respiraba y se enroscaba alrededor de sus costillas como un tornillo de banco que presionaba su pecho hasta que sintió que no podía respirar. Pasó por los movimientos, asistiendo al funeral, estrechando manos a personas que no conocía, escuchando condolencias vacías que no hicieron nada para calmar el dolor dentro de él. Estaba allí en la pequeña iglesia donde se celebró el servicio, rodeado de personas del centro comunitario, de aquellos cuyas vidas Ava había tocado, de los rostros de las personas que la habían amado mucho antes de que él llegara a su mundo. Todos sabían quién era. Lo miró con lástima, otros con juicio silencioso. Él no merecía su simpatía, él había sido la última persona en entender verdaderamente lo que ella significaba para el mundo, y para cuando lo hizo ya había sido demasiado tarde. Mientras los veía llorar se dio cuenta de algo. Ava no había dejado atrás riqueza ni poder ni estatus, había dejado atrás vidas de personas, había cambiado a personas, había levantado pequeños actos de bondad que se habían extendido al mundo de maneras que ella nunca vería y en
Ese momento Lucas supo que había pasado toda su vida persiguiendo el tipo de legado equivocado. En las semanas que siguieron se retiró de todo, apenas puso un pie en su oficina, apenas habló con las personas que trabajaban para él. El imperio que había pasado años construyendo de repente se sintió insignificante. Había pasado tanto tiempo tratando de ganar, pero ahora que lo tenía todo se dio cuenta de que no tenía nada en absoluto. Un día condujo de regreso al centro comunitario, se sentía diferente. Sin ella allí, más tranquilo, menos vivo. La gente seguía viniendo, los voluntarios seguían trabajando, pero había un vacío que no había estado allí. Antes de caminar por los pasillos, recordando cómo Ava se había movido a través de este espacio, cómo había hecho la gente se siente segura, valorada y vista, se encontró sentado en la oficina del director. La mujer a cargo lo miró con cautelosa curiosidad. ¿Qué quiere, señor Montgomery? Ella preguntó. Él dudó, no estaba seguro de cómo explicarlo, cómo podía poner en palabras lo que Ava le había hecho, cómo lo había cambiado. No podía traerla de vuelta, no podía deshacer el pasado, pero tal vez podría hacer algo más. Quiero ayuda, dijo finalmente. Lo que sea que necesites, dinero, recursos, expansión. Quiero asegurarme de que este lugar nunca tenga que luchar de nuevo. La mujer lo estudió cuidadosamente. A Ava nunca le importó el dinero, dijo. Lo sé, él admitió, pero yo sí, y sé lo que puede hacer cuando se usa para las cosas correctas. Por primera vez en su vida, el dinero no era algo que estuviera usando para comprar influencia o poder, era algo que podía usar para crear, para construir, para hacer algo real. El centro comunitario se convirtió en su primer proyecto, amplió su alcance, financió nuevos programas, construyó servicios médicos para aquellos que no podían pagar el tratamiento, pero no se trataba solo del dinero. Él estaba allí presente, involucrado, habló con la gente que Ava una vez había ayudado, escuchó sus historias, aprendió sus nombres, pero no fue suficiente. Ava había dado todo lo que tenía a la gente que la necesitaba, pero al final nadie había podido salvarla. Lucas había pasado noches sin dormir pensando en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si hubiera recibido tratamiento antes, si hubiera tenido más recursos, si el mundo hubiera sido más justo con personas como ella, y entonces tomó una decisión. Vendió su empresa, el negocio que lo había definido, el imperio. Había pasado toda su vida construyendo el legado que una vez pensó que lo haría inmortal. Se había ido. La prensa lo llamó imprudente, sus inversores lo llamaron sensato, pero a él no le importó. Tomó los miles de millones que había acumulado y los puso en algo que importaba. Nació la Fundación Ava Carter, una organización benéfica enfocada en brindar atención médica a quienes no podían pagarla, ofreciendo apoyo financiero a pacientes con cáncer, financiando la investigación de tratamientos que podrían haber salvado a personas como Ava. Puso su nombre detrás de ellos, sus recursos, su tiempo. Al principio la gente pensó que era solo otro proyecto de vanidad, otro multimillonario tratando de aliviar su conciencia, pero Lucas no desapareció después de que los titulares se desvanecieran. Él estaba allí en los hospitales, en las clínicas, en las recaudaciones de fondos, se sentó con familias, con pacientes, con personas que estaban donde Ava había estado una vez. No solo estaba arrojando dinero a un problema, estaba tratando de ser parte de la solución. Tomó años, pero lentamente la fundación se convirtió en algo que no era sobre él, era sobre Ava, sobre la gente por la que había luchado, las vidas que había tocado. Una noche, mucho después de que la mayoría del personal se hubiera ido a casa, Lucas se encontró en una de las clínicas de la fundación, caminando por los pasillos, escuchando el zumbido tranquilo de la vida que sigue avanzando. Se detuvo frente a una pared llena de fotografías de pacientes, familias, personas que habían sido ayudadas por la fundación, y allí en el centro de todo había una foto de Ava. Ella estaba sonriendo, sus ojos brillantes de la manera en que siempre quiso recordarla. Una enfermera pasó y se detuvo cuando lo vio mirando la foto. Ella era especial, la mujer dijo. Lucas asintió con la garganta apretada. Sí, dijo suavemente. Ella comprendió por primera vez en su vida lo que significaba dejar atrás algo real, no riqueza ni poder, sino amor, y en ese momento supo que Ava lo había salvado y ahora era su turno de asegurarse de que el mundo nunca olvidara su nombre. Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte para ver más. Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Para más historias como esta, haz clic en el siguiente video y siéntete libre de compartir esta con tus amigos.